Chiquitines. A ver, dale, Ricky. Ahí va, ahí está bien, creo. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer como la segunda clase de lo que sea, de lo que era hidrosalino, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente, alteraciones del potasio y alteraciones del equilibrio ácido-base. Esta clase va a ser cortita como la del potasio, porque la idea es que después de esto vayan a estudiar para que el viernes que viene resolvamos algunos casos clínicos con lo que venimos charlando, ¿tá? Las alteraciones del equilibrio ácido-base son fundamentales en la práctica clínica. ¿Por qué no pasa esto? Son muy frecuentes. Nosotros siempre tenemos en la emergencia, en piso de internación y obviamente en CTI pacientes con trastornos del equilibrio ácido-base. Y esto van a ser consecuencia de la enfermedad que trae el paciente a consultar a la emergencia o donde esté ingresado y de los tratamientos que hacemos nosotros para el equilibrio ácido-base o para otras enfermedades que van a tener consecuencias sobre el equilibrio ácido-base. El que los pacientes tengan acidosis metabólica, acidosis respiratoria o el trastorno que sea, principalmente en las acidemias, aumenta la morbimortalidad de estos pacientes y empeora el pronóstico de resolución de la enfermedad por las que están hospitalizados. Hay varios enfoques para el análisis, hay tres enfoques en realidad hay más, pero en la práctica clínica utilizamos básicamente tres. Hoy en la clase vamos a hablar de dos de ellos, que son los más simples de interpretar, y el otro se deja más para la utilización en unidades de terapia intensiva y asimismo no lo utilizamos habitualmente. Primero vamos a hablar un poco de los mecanismos reguladores del pH y la concentración de hidrogeniones en sangre. Eh, este está regulado por un balance, si queremos decirle así, un balance interno que es dado por las alteraciones de los buffers en las células, en la sangre y los buffers en los huesos, y por un balance externo que habla un poco de la eliminación por los riñones y de la recuperación del bicarbonato o de la eliminación del CO2 a nivel pulmonar. ¿Tá? Primero vamos a hablar de las cosas que mantienen las concentraciones de bicarbonato, no, perdón, de hidrogenión y el pH en sangre en valores normales. El principal buffer que tenemos nosotros es el buffer bicarbonato, que lo que hace es en la unión del hidrogenión con el bicarbonato se puede formar ácido carbónico por la anhidrasa carbónica y la disociación de este puede generar agua y CO2. El CO2 va a poder salir expirado por los pulmones, y el bicarbonato puede ser formado tanto en el riñón, en el hígado, en el tubo digestivo, eh, y también va a poder ser eliminado o recuperado a través de los riñones. Lo que se forma en realidad en el metabolismo celular y mitocondrial específicamente es el H+, que son los hidrogeniones, y los hidrogeniones pueden ser eliminados por los riñones, unidos con el fósforo en realidad, como NH4, que es el amoníaco, pero de eso no vamos a hablar demasiado hoy. En cuanto a los buffers celulares, nosotros tenemos buffers sanguíneos que son la hemoglobina y las proteínas plasmáticas, que esos representan más o menos el 30 al 35% de la capacidad amortiguadora. ¿Tá? Los hidrogeniones se pueden unir a las proteínas plasmáticas eh, y descender su concentración dentro de la sangre. Después tenemos el buffer fosfato, que es un buffer que es un poco más lento porque tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico en los huesos. Y el buffer bicarbonato, que fue el que expliqué ahora, que corresponde a la mayor parte de capacidad amortiguadora en la sangre, porque hay alta concentración en nuestra sangre. ¿Tá? Y constituye un sistema abierto, no sé si se acuerdan de eso de bioquímica del liceo, que los sistemas abiertos son los que comunican, digamos, nuestro organismo con el exterior, ¿no? O sea, en este constituye un sistema abierto porque yo puedo eliminar bicarbonato por los riñones o puedo eliminar el CO2 a través de los pulmones. Para hablar un poco de la recuperación del bicarbonato, que esto es un tema que es un poco complejo, nosotros tenemos el bicarbonato que se filtra a través de los glomérulos en la nefrona, pasan a la luz del túbulo renal, o sea, de los túbulos de la nefrona, y ese bicarbonato se puede unir con hidrogeniones que yo estoy eliminando y formar ácido carbónico. ¿Tá? El ácido carbónico se disocia en solución
a agua y a CO2, y el CO2 se puede reabsorber, reabsorber no, en realidad pasa por difusión pasiva a las células del túbulo renal, y hay otra anhidrasa carbónica dentro de las células que lo que hacen es formar ácido carbónico de nuevo y el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en hidrogenión. Y esta es la forma que tienen los riñones de reabsorber bicarbonato o recuperar el bicarbonato que estaba perdido, digamos, en la filtración glomerular. ¿Ah? O sea, tengo un proceso que estoy filtrando bicarbonato por el glomérulo y después lo estoy reabsorbiendo y recuperando. Y vieron que se reabsorben al final más unidades de bicarbonato por unidad de bicarbonato que estaba filtrado. ¿Tá? O sea, este es el proceso de recuperación de bicarbonato a nivel renal, que es bien importante que lo conozca. En cuanto a los enfoques, vamos a hablar del enfoque de Sigar Andersen y del enfoque de Henderson y Hasselbalch. El enfoque de Stewart es el otro que se puede utilizar, que es un poco más complejo y me parece que para para la clase que estamos dando, que es más que nada para el internado, no tiene demasiada relevancia para la práctica. ¿Tá? El enfoque de Sigar Andersen lo que evalúa es el base excess, que es el número de miliequivalentes por litro de ácidos o de base que yo tengo que agregar a un paciente no, a una solución in vitro, ¿tá? Para mantener un pH de 740 siempre que tenga una capnia, o sea, una PC2 de 40 milímetros de mercurio y una temperatura de 37 grados. Este enfoque solamente cuantifica, o sea, te está diciendo cuánto ácido o cuánta base necesito para llevar a un pH normal, manteniendo una PCO2 normal y una temperatura de 37 grados. ¿Tá? No toma en cuenta ni la hemoglobina, no considera los fosfatos, considera que la albúmina es normal y esto no es demasiado aplicable a nuestros pacientes. Nuestros pacientes, además de venir por la enfermedad que los trae a la emergencia y tener un trastorno metabólico respiratorio, que es lo que vamos a analizar nosotros con los enfoques, tienen otras cosas habitualmente. Generalmente son viejitos deshidratados, desnutridos, que tienen hipoalbuminemia, entonces este enfoque no nos va a servir demasiado. Capaz está cursando un cuadro de desnutrición y tiene hipofosfatemia, capaz tiene injuria renal aguda y tiene hiperfosfatemia o tiene una enfermedad renal crónica que le lleva el fosfato hacia arriba, entonces el Basex pierde un poco el valor en esos pacientes. Y no es una variable que esté regulada por el organismo, o sea, no es como la PCO2 o como el bicarbonato, que el organismo tiene formas activas de regularlo, o sea, de aumentar la PCO2, de descenderla a través de la ventilación alveolar, de aumentar la reabsorción de bicarbonato, por ejemplo, la recuperación, como vimos antes, o de su síntesis o sus pérdidas. ¿Tá? El Basexes, el valor normal es de 0 más menos 2 y ustedes van a ver que en la mayoría de los gasómetros, en el que tenemos en el hospital, obviamente, está cuantificado ahí, lo pueden mirar. En cuanto al enfoque de Henderson y Hasselbalch, que es el clásico y el que ustedes conocen, que lo dimos en la facultad y que lo usamos siempre en la práctica, es con el buffer bicarbonato que fue el que expliqué en las diapositivas anteriores. Tenemos un polo metabólico y un polo respiratorio, ¿tá? El pH se va a determinar por la disociación de los ácidos débiles y ácidos fuertes, y la concentración de los hidrogeniones y el bicarbonato van a ser variables independientes. ¿Tá? Por un lado tengo los ácidos y por otro lado tengo el bicarbonato y el metabolismo de estas dos sustancias va a ser independiente. El bicarbonato es el principal determinante de los trastornos metabólicos, como vamos a seguir viendo más adelante, y como debilidad no considera los iones divalentes, por ejemplo el magnesio, el fósforo, que el enfoque de Sigar Andersen tampoco, ni el lactato. ¿Tá? Que el lactato es gran productor de acidosis metabólica, ¿tá? Y de acidosis láctica, como vamos a ver en uno de los casos clínicos del viernes que viene, genera alteraciones graves del metabolismo ácido-base y este enfoque no lo analiza. Sí lo analiza el enfoque de Stewart, que no vamos a entrar en detalles hoy. En cuanto a los valores normales de los diferentes elementos del enfoque ácido-base, la concentración de los hidrogeniones se va a medir a través del pH, ¿tá? Que se acuerdan que es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y el valor normal es entre 7,35 y 7,45.
La PCO2 va a hablarnos del polo respiratorio e indica la respuesta respiratoria y el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y la concentración del bicarbonato va a indicar la actividad del buffer bicarbonato, que es el más abundante que tenemos en el organismo, y el valor normal es entre 22 más menos, o sea, de 22 más menos 4 milimol por litro. ¿Ah? ¿Alguna duda que tengan hasta ahora? Capaz estoy yendo muy rápido, me dicen, y voy un poco más lento. Por acá estamos bien. Bien. Por ahora entonces vimos el enfoque de Cigar Andersen, cómo es el buffer bicarbonato, y ahora vamos a hablar un poco de la gasometría. Lo más fundamental es identificar siempre cuando tengo un paciente que tiene un trastorno del medio interno, eh, cuál es el trastorno primario, ¿tá? Yo voy a agarrar la gasometría, voy a mirar primero el pH, ¿tá? Y si el pH es menor a 7,35, voy a hablar de acidemia. Si el pH es mayor a 7,45, voy a hablar de alcalemia, ¿tá? Eso es el primer diagnóstico que tengo que hacer. Es solamente en base del pH, ¿tá? Y después voy a mirar cómo está el bicarbonato y cómo está la PCO2. Si el pH es menor a 7,35, o sea, tengo acidemia, voy a mirar el bicarbonato y la PCO2. Si el bicarbonato está primariamente disminuido, voy a decir que esto es una acidemia con acidosis metabólica. Si la PCO2 está aumentada, voy a decir que es una acidemia con acidosis respiratoria, o sea, la PCO2 está más arriba de 45. Y si me voy al otro lado de los trastornos, tengo un pH mayor a 7,45, voy a tener alcalemia, y si el bicarbonato es lo que está aumentado, voy a tener alcalosis metabólica, o si la PCO2 está disminuida, voy a tener alcalosis respiratoria. En los trastornos mixtos, que son un poco que quedan en el medio, el pH va a estar normal y vamos a tener la PCO2 y el bicarbonato bajos, ¿tá? O la PCO2 y el bicarbonato aumentado. Y ahí tengo que calcular un poco y ver si esto es una compensación, si es un trastorno mixto real o qué es lo que está pasando. Pero lo más importante es eso, que determinen si es acidemia o alcalemia, y si es una u otra, determinar cuál es el responsable del descenso o el aumento del pH. ¿Tá? Eso lo van a poder hacer en la gasometría mirándola nomás, o lo van a hacer interpretando la gasometría con el paciente, que siempre es lo que hay que hacer, ¿no? Si tengo un paciente que viene por una exacerbación aguda del EPOC, que tiene acidemia, ¿no? Tiene un pH, no sé, de 7,30, por ejemplo, y tiene una PCO2 de 68, y un bicarbonato normal, o levemente aumentado, porque capaz es un paciente que tiene un trastorno crónico, voy a decir que es un paciente que tiene una, una acidemia con acidosis respiratoria, ¿tá? Siempre tienen que ver la gasometría con la clínica del paciente. En cuanto a la acidosis metabólica, que es el trastorno que más frecuentemente vemos en la práctica clínica, la alteración primaria es el descenso de la concentración del bicarbonato. ¿Tá? Clínicamente, las acidemias con acidosis metabólica severas pueden dar trastornos clínicos muy graves. ¿Tá? Incluso es una de las causas de paro cardiorrespiratorio. Pueden dar arritmias ventriculares, depresión de la contractilidad miocárdica, vasodilatación arterial, con pérdida de los receptores catecolaminérgicos. Entonces yo le doy adrenalina, noradrenalina, y no responden los pacientes a eso habitualmente. Puede dar alteración en la función inmune, ¿tá? Y la respuesta compensatoria a un descenso en la concentración de bicarbonato va a ser el aumento de la PCO2, ¿tá? Piensen en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, y un aumento de la excreción renal de ácidos y recuperación del bicarbonato, como vimos antes. Causas de acidosis metabólica pueden ser ganancia de hidrogeniones, como por ejemplo en la acidosis láctica, ¿tá? Que puede ser por hipoperfusión celular o otras causas de acidosis. Podemos ver en la cetoacidosis, cetoacidosis diabética, alcohólica, en los tóxicos, en la intoxicación por salicilatos, por ejemplo, por etilenglicol, por metanol, en la rhabdomiólisis con destrucción de las células musculares, como vimos en la clase pasada del potasio, con salida del potasio y de los hidrogeniones hacia el extracelular.
Puedo tener, por otra parte, alteración en la excreción de los hidrogeniones en los pacientes que tienen injuria renal aguda. Siempre es característico que tienen algún grado de acidosis metabólica. Y en las pérdidas de bicarbonato, que pueden ser pérdidas digestivas por diarrea o vómitos, o pérdidas renales en las acidosis tubulares renales. Para hacer el análisis de las acidosis metabólicas, o sea, siempre tengo un paciente que tiene un pH menor a 7,35 con un descenso del bicarbonato, yo lo siguiente que tengo que hacer, además de pensar en cuál es la causa de esto, es calcular el anión gap. Y ahí se me van a dividir las aguas en acidosis metabólicas con anión gap normal o hiperclorémicas, donde el cloro es el anión que está intentando compensar la pérdida del bicarbonato, o las acidosis metabólicas con anión gap aumentado, o sea que hay algún otro ácido que está ahí jugando, ¿tá? En el medio, que es cuando aparece en la ecuación. En las acidosis metabólicas, como les decía yo, vamos a calcular el anion gap. Esta es la fórmula que incluye el potasio, ¿tá? Van a ser la diferencia entre los aniones y los cationes, o sea, sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, y el valor normal es de 12 milímetros de mercurio más menos 4. Esos 12 milímetros de mercurio van a representar las cargas negativas de las proteínas. Entonces, yo si tengo hipoalbuminemia o hipoproteinemia, voy a tener que calcular un ajuste del anión gap según la albúmina que tenga en sangre ese paciente, ¿tá? O sea, el anión gap va a descender en la hipoalbuminemia y nos va a dar un falso negativo, ¿tá? ¿Esto les queda claro la fórmula del cálculo del anion gap? Es bien sencillo, nada, lo tienen que tener en su cabeza, o si no, agarran el celular y buscan en cualquier aplicación y los va a ayudar con el cálculo. ¿Tá? Esto es importante porque según el tipo de acidosis con anion gap normal o aumentado, yo me voy a poder acercar un poquito más a las causas de acidosis metabólica y al tratamiento. Las acidosis metabólicas con anión gap aumentado, o sea que tienen el cloro en normal, van a ser la acidosis láctica, la cetoacidosis, la rhabdomiólisis, o sea, estas que habíamos visto antes, ¿tá? La injuria renal por alteración de la excreción de los ácidos fijos, o la ingesta de tóxicos, que son los que ya les nombré anteriormente. Y la acidosis metabólica con anión gap normal, o sea, hiperclorémica, van a ser por pérdidas digestivas, por náuseas, vómitos o diarrea, las acidosis tubulares renales, el hipoaldosteronismo, o la reposición con soluciones no balanceadas, que eso ya nos vamos un poco al otro enfoque, que es el enfoque de Stewart, como por ejemplo la reposición con solución salina del 0,9%, que es el suero fisiológico que conocemos nosotros, que cuando reponemos a los pacientes en grandes cantidades de esa solución, lo expongo a hipercloremia y a acidosis metabólica también, ¿tá? Y eso puede empeorar un poco el pronóstico a nivel renal más que nada, eh, pero no aumenta la mortalidad por otras causas. Entonces, vimos un poco qué es la acidosis metabólica, cuáles son sus causas, cómo voy a hacer el cálculo del anion gap para acercarme un poco a las causas y a la corrección posteriormente. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la compensación. Este cuadrito que les puse tiene, que les voy a dejar en la presentación, obvio, tiene las compensaciones de todos los trastornos, ¿no? De la acidosis metabólica respiratoria y de la alcalosis metabólica y respiratoria. Para calcular la compensación de la acidosis metabólica, nosotros vamos a utilizar la fórmula de Winter, que es esta, ¿tá? Que lo que dice es que por cada miliequivalente de descenso del bicarbonato desde 25 miliequivalentes por litro, la PCO2 va a bajar más o menos entre 0,9 a 1,2 milímetros de mercurio. Ahí está en 0,85 en realidad. Y esta es la fórmula, ¿tá? Para calcular la PCO2 esperada. Esto también es importante que lo tengan en cuenta porque nos va a ayudar a determinar si el organismo está respondiendo en forma adecuada, si hay algo que yo pueda hacer para ayudar a esa respuesta a nivel respiratoria, digamos, eh, y nos va a ayudar a identificar trastornos mixtos también. ¿Ah? En cuanto al tratamiento, el tratamiento de las acidosis metabólicas, principalmente las que son con anión gap aumentado, o sea, la cetoacidosis, la rhabdomiólisis, la acidosis láctica,
van a ser corregir la causa, ¿tá? Corregir la causa que está generando la acidosis, ¿tá? Si es la cetoacidosis, utilizar insulina. Si es acidosis láctica por hipoperfusión tisular, reanimar al paciente con fluidos o utilizar vasopresores para mejorar la perfusión tisular y que el lactato descienda, digamos, ¿no? Guiar la reposición en base a la lactatemia. Em, y hay que tener cuidado con la administración de bicarbonato, ¿tá? Porque tiene efectos adversos como vimos en la clase pasada, ¿tá? Eh, no hay beneficio de utilizar en cetoacidosis cuando el pH es mayor a 6,9 y en el shock séptico no se recomienda el uso en acidemia menor a 7,15 o 7,20 si yo no repuse o intenté mejorar las causas generadoras de acidosis metabólica. En lo que sí hay un potencial beneficio es en los pacientes que tienen injuria renal aguda y que tienen acidosis metabólica grave. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Por acá vamos bien. Bueno. Y las soluciones para administrar puede ser con bicarbonato de 1 molar o con bicarbonato de 1/6 molar. Hay algunas fórmulas que después se las paso si quieren, que es para calcular cuánto bicarbonato hacer más o menos en las siguientes 24 horas de reanimación de ese paciente o de reposición, ¿tá? Pero eso lo vemos en la clase de las historias clínicas. Ahora vamos a pasar al trastorno, al otro trastorno metabólico que es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se da por elevación primaria de la concentración de bicarbonato en sangre. Es un trastorno muy frecuente en los pacientes hospitalizados y aumenta la mortalidad con valores de alcalemia extremos mayores a 7,6, perdón, milimol por litro. Em, la clínica va a ser variada también. Generalmente están vinculados a depresión del intravascular. Los pacientes pueden estar confusos, pueden tener irritabilidad, arritmias cardíacas. Hay una disminución de la liberación de oxígeno, eh, o sea, disminución de la entrega de oxígeno distal por la hemoglobina, por el desplazamiento de la curva. Y generalmente estos pacientes, además de tener alcalosis metabólica, tienen hipocloremia e hipopotasemia, ¿tá? Que son dos de los elementos que son perpetuadores de este trastorno. La respuesta compensatoria va a ser retener CO2, ¿tá? Y intentar aumentar la excreción renal de bicarbonato, que eso se da a los días, es una respuesta que es más lenta, digamos. O sea que estos pacientes que tienen alcalosis metabólica van a tener a hipoventilar para retener CO2. En cuanto al rol del cloro, que es importante porque ahora vamos a ver que hay dos tipos de alcalosis metabólica, eh, el cloro, la hipocloremia genera aumento de la reabsorción del bicarbonato y hay ahorro de aniones, o sea, del propio bicarbonato en sustitución del cloro. Les digo esto porque causas de alcalosis metabólica son, por ejemplo, los vómitos, la diarrea con la pérdida del bicarbonato eh, a nivel digestivo, ¿tá? Y del bicarbonato y además del cloro, ¿no? Que nosotros tenemos un montón de cloro en el estómago, por ejemplo, cuando con los vómitos lo perdemos y el riñón responde intentando absorber más bicarbonato. Y la otra cosa importante en cuanto al cloro es que la hipocloremia lo que hace es estimular la reabsorción de sodio a nivel tubular distal. Con eso hay mayor reabsorción de hidrogeniones y de potasio, y entonces la pérdida de estos hidrogeniones en la orina hace que aumente también la reabsorción renal de bicarbonato. O sea, la hipocloremia, la hipopotasemia, la depresión del intravascular, o sea, la deshidratación de las células, son perpetuadores de la alcalosis metabólica. En cuanto a los mecanismos generadores, pérdida de hidrogeniones a nivel renal o digestiva, ¿tá? Por los vómitos o a nivel renal. Ganancia de bicarbonato en pacientes que yo estoy administrando bicarbonato, por ejemplo, no sé, tengo un paciente con rhabdomiólisis y quiero hacer una terapia alcalinizante para prevenir el desarrollo de injuria renal, voy a generar alcalosis metabólica. Y los mecanismos perpetuadores son los que ya les dije: hipovolemia, hipopotasemia, hiperaldosteronismo e hipocloremia.
Pérdidas renales van a poder ser por diuréticos, por hipocalcemia, que hace que haya como un lavado tubular de bicarbonato. Algunos betalactámicos, como la penicilina, aumentan la excreción tubular distal de bicarbonato, perdón. Síndromes genéticos, como vimos en la clase pasada, que están vinculados a hipopotasemia. Pérdidas digestivas por los vómitos, por adenomas vellosos secretores de hidrogeniones o ganancia de, de bicarbonato, acá no es de hidrogeniones, es de bicarbonato por la administración parenteral de bicarbonato o el uso de antiácidos. Y después vamos a tener dos tipos de alcalosis metabólica. Una que va a ser sensible a la administración de cloro, que va a responder a la administración de cloruro de sodio, y generalmente cursa con una disminución del volumen circulante efectivo. O sea, son esos pacientes que están deshidratados, que están alcalóticos y que yo con la resucitación, digamos, con soluciones que contengan cloro, como por ejemplo el suero fisiológico, van a mejorar, ¿tá? Para el diagnóstico requiere un cloro urinario al inicio de la sintomatología que sea menor a 10 mil por litro. Generalmente en la práctica clínica no lo pedimos, pero se puede pedir en el laboratorio, ionograma en orina y lo analizamos de esa forma. Y después las alcalosis metabólicas resistentes al cloro no van a responder a la administración del cloruro de sodio y son pacientes que habitualmente están un poco más expandidos que los otros, ¿tá? Y el cloro urinario va a ser mayor a 20. Pero esto es una disquisición mínima que me parece que no tiene tanta importancia para la práctica. Para el tratamiento voy a intentar suprimir el aporte de bicarbonato si es un paciente que viene recibiendo previamente. Si es un paciente que está vomitando, voy a intentar tratar la causa o tratar la diarrea o lo que sea. Tratar la hipovolemia administrando soluciones que contengan cloro. Por ejemplo, suero fisiológico o si tengo que reponer el potasio, que habitualmente estos pacientes van a tener hipopotasemia, voy a poner en el plan de reposición basal, no haciendo cargas como vimos la otra vez, cloruro de potasio. Y el último trastorno que vamos a analizar va a ser la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria capaz la tendríamos que ver en otra clase con alteraciones respiratorias, yo que sé, en la exacerbación aguda del EPOC, en la crisis asmática o lo que sea. La acidosis respiratoria, esto sí lo ven muy frecuentemente en la puerta, es un aumento primario de la PCO2 con aumento de los hidrogeniones y descenso del pH como consecuencia. La respuesta compensatoria va a ser un aumento del bicarbonato por aumento de la reabsorción y recuperación, como ya vimos a nivel renal, y la eliminación de los hidrogeniones a nivel renal. ¿Ah? Generación del trastorno puede ser por hipoventilación, en pacientes que están en coma, por ejemplo, sube la PCO2, por alteraciones en la ventilación y la perfusión, en pacientes que tienen exacerbación aguda del EPOC, por ejemplo, otros trastornos parenquimatosos, o un aumento de la producción del CO2 como consecuencia del aumento del metabolismo celular. Pacientes con fiebre, con actividad física extenuante, pacientes con hipertiroidismo, con aumento del metabolismo basal pueden tener aumento de la producción del CO2. La clínica es similar a la de los otros trastornos, disminución de la contractilidad miocárdica, presentación de arritmias, que es muy poco frecuente realmente, vasodilatación periférica, agitación, y el tratamiento va a ser la corrección de la causa. Si es la exacerbación del EPOC, le voy a poner oxígeno, le voy a hacer beta 2 o hipratropio. Voy a llevarlos a la ventilación mecánica no invasiva o a la ventilación mecánica invasiva e intentar corregir el trastorno primario. Les dejé este cuadrito después que es del libro de fisiopatología del amarillito. No sé si está en el otro, en el negro. Que lo que hace es, bueno, se me enloquecieron los gatos, que es analizar trastorno por trastorno en la gasometría, o sea, identificar primero según el pH arterial, después ver cuál es el trastorno primario, después aplicar las fórmulas para evaluar si la respuesta renal o de corrección va a ser adecuada o no, y clasificar el tipo de acidosis metabólica y ver una causa diferencial y el tratamiento. Y bueno, era eso. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran ver de nuevo, puedo ir para atrás, explicarlo de nuevo.
¿Dudas por acá? Acá estamos bien, Ricky. Bueno, muy bien. Fui medio rápido, media hora.